las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, llevando luz a casas de esperanza, y construyendo iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir. Familia, muy buenas noches. Es un gozo y una alegría el poder estar nuevamente con ustedes en este medio virtual, en nuestra séptima noche de nuestros 10 días de oración. Damos gracias a Dios, porque sin lugar a dudas, Él nos ha hablado durante estos días a través de su pluma inspirada. Por supuesto, haciéndonos recordar lo que su palabra menciona y alistándonos, preparándonos nuestros corazones, nuestras emociones, nuestro sentir, pero también íntegramente a cada uno de nosotros para poder cumplir la obra que Él nos ha encomendado. Es necesario recordarles que estas palabras necesitan ser tomadas en cuenta, necesitan ser puestas en un saco en el que se preservarán, no en un saco roto. Atendamos al llamar. No es cualquier invitación. Nosotros sabemos, apreciada familia, que Cristo viene pronto. Y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ir por quienes necesitan del amor de Dios? Para eso, estos 10 días han sido fundamentales en nuestra vislumbre de lo que será el próximo año 2026. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Padre eterno, queremos llegar delante de tu presencia y darte gracias porque nos tomas en cuenta
porque aún ángeles quisieran realizar este precioso ministerio. Sin embargo, se lo has confiado a hombres imperfectos, mujeres imperfectas, como todos nosotros, que te buscamos, que te amamos, pero que también, Señor, necesitamos de ti para cumplir esta misión. Así que pedimos de tu Santo Espíritu para que nos tome y nosotros seamos receptivos a Él, que preparemos nuestro corazón, porque sabemos que es templo del Espíritu Santo. Permítenos ser fieles en nuestras actividades, Señor, en nuestras cosas, en nuestro tiempo, pero también, Señor, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos, en la comisión que nos has dejado como iglesias y como individuos de un mismo cuerpo bien articulado. Acompáñanos en esta noche y esperamos, Padre eterno, que tu pluma inspirada sea de bendición y de aliento para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pronto a predicar las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, Llevando luz a casas de esperanza, y construyendo iglesias con amor, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir. Para el día de hoy, nosotros comenzaremos el estudio del capítulo 7, la cooperación de los ministros y los miembros laicos, es decir, esa cooperación que debe de existir entre todos
como miembros de un solo cuerpo. Y estaré haciendo referencia a este cuerpo el día de hoy más constantemente, porque esta es una realidad. Todos tenemos parte en la obra de Dios, porque todos nacimos misioneros del agua y del espíritu. Cuando te ardía ese corazón, cuando bajaste a las aguas bautismales y te reincorporaste, el Espíritu Santo posó en tu corazón y con ello Él decidió qué dones darte para la proclamación de su evangelio, para la proclamación del evangelio del reino de Cristo. De nosotros está el poder acudir a ese llamado que el Señor nos hace utilizar cada don y cada talento que se nos ha otorgado por parte del cielo. Y en este sentido, nosotros debemos de trabajar y colaborar para esta obra de manera unida, sirviendo unidamente. Y es que dice la sierva del Señor en el primer párrafo de este capítulo: vayan los ministros y los miembros laicos a los campos maduros. Hallarán una cosecha donde quiera que proclamen las verdades olvidadas de la Biblia. Encontrarán personas que acepten la verdad y consagrarán su vida a ganar almas para Cristo. Vayan los ministros y los miembros laicos a los campos maduros. Los campos blancos son los que están delante de nosotros. Hay personas en cada parte de nuestra comunidad, de nuestra colonia, de nuestro vecindario, de nuestra ciudad, que necesitan y ansían del amor redentor de Cristo Jesús. Personas que sienten culpa, personas que sienten odio, personas que necesitan el sentido de vivir, personas que viven ansiosas, depresivas. Sabemos que en Cristo está la solución. Y nosotros podemos ser aquellos mensajeros de esperanza que necesita nuestro Padre Celestial. Pero resulta ser, y quiero hacer este comentario para introducir nuestro capítulo de esta noche, resulta ser que en muchas ocasiones nosotros admiramos, respetamos, oramos por ellos, por solamente un puñito de hermanos de nuestra iglesia, quizá no puñitos, uno, dos, tres hermanos de nuestra iglesia que viven día tras día yendo a predicar la palabra de Dios. Y decimos, wow, qué valor, wow, qué aguante. Pero resulta ser que nosotros debiéramos ser como aquellos que disfrutan y desean compartir la misión con los demás. No basta solamente con ver a esos dos, tres, no solamente tampoco basta con reunirnos en la iglesia, asistir. Sí, es parte fundamental, somos una comunidad de la fe. Necesitamos identidad, necesitamos raíces, tanto en la palabra de Dios como entre nuestros hermanos. Pero algo que también nos corresponde como nacidos del agua y del Espíritu, como criaturas nuevas, es el compartir de la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos, los recién bautizados, los que llevan 5 años, los que llevan 10 años, los que llevan 20 años, los que llevan 50 años, el pastor, los ancianos, el director de diáconos, diaconisas, ministerio infantil. Todos necesitamos centrarnos unidamente
en la proclamación del Evangelio. Dice de la siguiente manera la hermana White: hombres que no han sido llamados al ministerio deben ser estimulados a trabajar por el maestro de acuerdo con sus diversas capacidades. Centenares de hombres y mujeres que están ahora ociosos podrían prestar un servicio aceptable, proclamando la verdad en los hogares de sus amigos y vecinos. Podrían hacer una gran obra para el maestro. Podrían hacerlo. Piensa, apreciado hermano, apreciada hermana. La hermana White, y nuestra primera impresión al leer este pasaje podría decirse: no es que esté ocioso, es que tengo muchas cosas que hacer. Es que estoy tan ocupado, tan ocupada, que no me da la vida. Señora White, señora Elena, usted porque necesitaba escribir, pero nosotros tenemos una vida que atender. Resulta ser que un mandamiento indispensable, tanto que está dentro de los 10 en el Decálogo, es que no tendrás dioses ajenos delante de ti. De ese eje central del cual tu vida da vueltas o circunda tu vida, es lo que más te importa en la vida, lo que más te importa. Y si eso que más te importa no es Dios, tienes ídolos. Y la hermana White nos categoriza a esas personas en ociosos. No porque no estemos ocupados, no porque no tengamos nada que hacer, sino que en el ámbito espiritual estamos sin qué hacer. Sí, nos llenamos, comemos, digerimos y volvemos a comer palabra de Dios, pero nada de eso es reflejado como una luz y puesta en alto para que otros la vean, sino que simple y sencillamente a veces nos ponemos una cobija encima y hacemos como que queremos tapar esa luz que Dios nos ha dado. Y ojo, no estoy diciendo es que todos somos buenos para dar estudios bíblicos, no, en lo absoluto. La hermana White, la palabra de Dios lo menciona también, y se los mencioné al inicio: el Espíritu Santo da dones a quien desea y como Él desea. De acuerdo con sus diversas capacidades, el cielo te capacita para llegar a cierta comunidad, para llegar a ciertas personas que de otra manera no serían alcanzadas. Necesitamos servir unidamente. No podrá proyectarse en la iglesia ninguna influencia que resulte duradera, a menos que los hermanos se muevan inteligentemente por principio para hacer todo lo que esté a su alcance a fin de hacer progresar la obra. Un tiempo se encuentra en la iglesia un anciano, un director de escuela sabática, un director de ministerios personales, y durante ese año un pastor, y durante ese tiempo las cosas pareciera que marchan de una mejor manera. Pero termina ese año, el pastor, los hermanos son movidos hacia otras responsabilidades, todo se vuelve abajo. Porque esa aspiración, podría atreverme a decir, era personal.
era personal y no de un colectivo de la comunidad de la fe. Es por ello que llega el aire y se desaparece. Todo ese camino trazado se llena nuevamente de polvo, de tierra, y ya no se encuentra. Esto sucede porque en muchas ocasiones, como iglesia, no vamos en la misma sintonía. Y quienes se mueven muchas veces se mueven solos, o a veces hay motivaciones que no son las correctas. Y entonces la iglesia no tiene cambios duraderos. ¿Te has preguntado, apreciado hermano, hermana, el porqué de la condición de tu iglesia? Si es excelente, gloria a Dios por los hombres y mujeres que se han levantado en ese lugar. Pero si no es así, ¿qué estará sucediendo? ¿Será que si vamos a esas congregaciones, los mismos hombres y mujeres de siempre son los que están trabajando por la obra de Dios y los demás están ocupados en otros asuntos, en atender programas, en atender responsabilidades dentro de la iglesia? No habrá un cambio duradero, al menos que nos movamos inteligentemente y por principio, no por capricho, no por una jugarreta, sino por principio. Debemos de servir unidamente. Y es que esta combinación entre la grey de Dios, entre el cuerpo de Cristo, necesita ser eficaz para que el Evangelio pueda ser predicado, dice de la siguiente manera. El mundo será convencido no por lo que se enseña en el púlpito, sino por lo que la iglesia viva. El ministerio en el púlpito anuncia la teoría del Evangelio, la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Nosotros podemos quedarnos con la teoría y decir, qué precioso habla la palabra de Dios, qué excelente carta dejó el apóstol Pablo, qué buena predicación la de aquel pastor que nos acompañó desde tan lejos. Pero resulta ser que al salir de ahí, no permitimos que el Espíritu Santo concluya su obra en nosotros y se queda en aspiración, se queda en un ideal inalcanzable, cuando la realidad es que todos podemos lograrlo. Todos podemos practicar una piedad viva, que se demuestre el poder del Evangelio. Lo venimos comentando durante estos días. Si el Señor no ha sido permitido en tu vida para hacer cambios, lo único que podamos reflejar es la ineficacia del Evangelio. Pero cuando nuestro carácter es moldeado, es transformado, es llevado de gloria en gloria, como diría el apóstol Pablo, nuestro carácter se va puliendo y se ve, se refleja que Dios ha moldeado algo que antes no estaba. Pero ambas cosas son importantes porque lleva a una combinación convincente. Si estos dos esfuerzos puntuales se unen, muchas personas bajarán a los pies de Cristo. Pero si eso no sucede, no convenceremos ni a nuestros hermanos, compañeros de batalla. Esa es una realidad. Necesitamos trabajar arduo para tener una combinación convincente.
Es que reitero, este es un esfuerzo conjunto, a menos que sus miembros individuales desempeñen su parte como siervos de Jesucristo, la iglesia estará siempre en tinieblas y sin fuerza. Por duro y oscuro que sea el mundo, la influencia de un ejemplo verdaderamente consecuente será un poder para bien. Si nosotros deseamos ver si el problema está en la junta directiva, si el problema está en los ancianos, si el problema está en el pastor, nunca vamos a encontrar solución a un estado de letargo, como lo hemos mencionado, un estado de desánimo, a un estado de indiferencia, a un estado en el cual no nos importa la predicación del Evangelio. Nunca vamos a encontrar respuestas a menos de que como individuales comencemos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo por Cristo? Como el himno lo dice, mientras vida Él te da, sembrando está su palabra u otra cosa haces quizá, como miembros individuales. Y repito lo que he dicho al inicio, todos somos parte de ese cuerpo, todos somos miembros individuales, pero Dios ha designado tareas de importancia en cada uno de nosotros y necesitamos cumplirla cabalmente para honrar y glorificar su nombre. A fin de que la carga sea distribuida, deben educar a la iglesia los que pueden enseñar a otros a seguir a Cristo y trabajar como Él trabajó. Cuando se hace un esfuerzo para presentar nuestra fe a los no creyentes, con demasiada frecuencia los miembros de la iglesia quedan indiferentes, como si no fuesen capaz o parte interesada en el asunto, y dejan que toda la carga recaiga sobre el predicador. Por esta razón, la labor de nuestros predicadores más capaces ha producido a veces poco fruto. Se acerca una jornada de evangelismo. El orador que estará con nosotros viene desde el otro lado del mundo, de un país donde también se habla el español. Es un gran predicador, un gran orador. ¿Qué pasa cuando la noticia llega? Vamos a hacer lona, vamos a imprimir volantes, vamos a repartirlos por todos lados. Resulta ser que esa semana llega y el orador nos dice, ¿dónde están los intereses? Pastor, repartimos folletos y primero Dios estarán llegando nuestras visitas. Oiga, apreciado hermano, hermana, este es un ejemplo, quizá muy exagerado, pero es una realidad. En muchas ocasiones somos indiferentes para poder realizar la parte que nos corresponde de iniciar una labor con la ayuda de Dios en los corazones de las personas, que nosotros seamos conductos del Espíritu Santo, pero simple y sencillamente no nos llama la atención. Decimos, ¿para qué? Si el orador puede hacerlo, el pastor de mi distrito puede hacerlo. Todos, reitero, tenemos la necesidad y el deber de poder llevar almas a los pies de Cristo. Esto debiéramos de tomarlo en cuenta, que es una de las primeras prerrogativas al ser bautizado. Necesitamos un esfuerzo conjunto, necesitamos educarnos espiritualmente, estratégicamente, darnos armas para llegar a los demás, cómo suplir sus necesidades como Cristo y su método lo hacían.
el método eficaz y por excelencia, cómo hacer amigos, cómo impactar a mi comunidad sin siquiera yo estar dando un estudio bíblico. Es interesante esto. Y saben, este capítulo específicamente hace una conjunción de esfuerzos entre toda la iglesia. Sigue mencionando el deber de cada miembro individual, de cada hermano, hermana que se congrega, pero también viene el deber intrínseco del ministro. En pocas palabras les he resumido, pero los párrafos están ahí. Y por supuesto, en muchas ocasiones, alguna de estas serán omitidas, rechazadas, no hechas, olvidadas por los ministros. Sin embargo, es bueno recordar que todos buscamos nuestra labor, que todos necesitamos instruirnos, capacitarnos, crecer en Cristo Jesús. Pero de la misma manera, en tanto en nuestras congregaciones, esto deje de ser una realidad, conversemos los unos con los otros, hablemos los unos con los otros, que esto no es de menor importancia, esto no es trivial, esto es algo que tiene que ver con nuestra salvación, con la salvación de nuestros seres queridos. ¿Podríamos estar entorpeciendo el trabajo del cielo en los corazones? En primer lugar, por no hacer la parte que nos corresponde. En segunda, por no apoyarnos los unos a los otros. Y tercera, por dejarnos hundir cada quien en su trinchera. Tengamos la confianza de poder conversar alguna situación cuando en nuestra iglesia algo pareciera ser que no va por ahí. De entre los deberes del ministro que un servidor ha observado en este capítulo, solamente en este capítulo, es número uno, trazar proyectos y planes. No solamente sermonear en el sentido de reprender, sino permitirnos el proyectar visión, el proyectar la misión, tener una mirada objetiva y franca puesta en nuestros objetivos. Y de esto, empaparles. Número dos, predicar las verdades. Todo lo que sea palabra de Dios necesita ser predicado. Y si así no fuera, ay de quien no lo haga. Predicadores y ministros podrían estar jugándose la salvación, de acuerdo a la luz que tengamos, necesitamos compartirlo. Número tres, visitar, orar por la grey de Dios. Oremos los unos por los otros. Visitémonos los unos por los otros y aún más, quienes somos llamados a un ministerio. Número cuatro, enseñar a emplear talentos. Necesitamos tener los ojos muy bien abiertos para conocerles, para saber con la ayuda de Dios
¿Qué es lo mejor que se puede hacer y en qué área del servicio cristiano? Número 5, que se realice la predicación del Evangelio de manera correcta y pronta. La vida del ser humano es fugaz y breve. 80 años son nada a la luz de la eternidad, a la luz del tiempo de la humanidad. Y el tiempo que el Señor nos preste a su rebaño, es necesario que nos preocupemos de la predicación del Evangelio. Y con ello, el último punto, que se ocupen en los diversos departamentos. Es decir, que cada miembro pueda servir. Hay un dicho, y esto es para todo quien desea o dice ser parte del cuerpo de Cristo. Hay un dicho que es un poco duro, es un poco complejo, pero es tan sencillo a la vez. En un juego de palabras yo podría definir este punto. El que sirve, o perdón, el que vive para servir, sirve para vivir. Podría ser un extremo, reitero, y algo complejo, pero es una realidad. La vida del servicio nos prepara en nuestro carácter, que es lo que nos llevaremos a la patria celestial. Ennoblece nuestro corazón, pero también hace que compartamos el amor de Cristo con los demás. Es una ocupación del cual los ministros necesitan tomar en cuenta. Por último, quiero compartirles la unidad como clave. A menudo en su ministerio, dice la hermana Guaida acerca de Pablo, se encontraba con pequeños grupos de hombres y mujeres que amaban a Jesús y se postraba en oración con ellos para pedir a Dios que les enseñara cómo mantener una relación vital con Él. A menudo se reunía en consejo con ellos para estudiar los métodos mejores de dar a otros la luz de la verdad evangélica. Y a menudo cuando estaba separado de aquellos con quienes había trabajado así, suplicaba a Dios que los guardara del mal y les ayudara a ser misioneros fervientes y activos. Apreciada familia, la unidad es la clave. Oremos los unos por los otros. Animémonos los unos por los otros. No solamente todos como hermanos de una misma grey, sino en nuestras diversas responsabilidades, en nuestros diversos puestos de servicio, que si el Señor nos ha permitido estar en ese lugar, es porque sabe que podemos ser herramientas útiles en sus manos. No seamos ocasión de deterioro espiritual, sino seamos ocasión de poder crecer juntos y ver regresar a Cristo Jesús juntos en las nubes de los cielos. Y si hay algo que poner en cada uno de nosotros, conversemos, dialoguemos y hagámonos entender en el amor de Cristo Jesús. Hace un rato conversaba con alguien respecto de echar suertes. Puede parecer que esto no tiene nada que ver, pero espero darme a entender. Y resulta ser que la última vez que en la Biblia se menciona echar suertes por parte de los cristianos es cuando es elegido alguien para llenar un espacio entre los apóstoles.
Por supuesto, se ora a Dios, se pide la dirección y que ese resultado sea dirigido por el cielo. Sin embargo, después llega el descenso del Espíritu Santo hacia la iglesia primitiva. Y a partir de ahí, jamás se necesita utilizar más las suertes, porque la iglesia es capacitada por el Espíritu Santo para tomar decisiones, para hablar en el nombre del Señor, para discernir cada cosa y cada situación. En este sentido, tengamos cooperación, que la iglesia ha sido capacitada con el Espíritu Santo para que tanto laicos como miembros, como discípulos, como ministros, podamos avanzar en la obra de Cristo y llevar almas a sus pies. En esta noche yo quiero decirte que el próximo año y desde ahorita nosotros vayamos conectando vidas. Quizá en la presentación hubo una equivocación y no aparece la actualizada. Pero que vayamos conectando vidas, cooperando como cuerpo de Cristo en la predicación del Evangelio. ¿Quieres ir en pos de Cristo? ¿Deseas hacer la parte que te corresponde? ¿Deseas trabajar en unidad con tus hermanos, con tu pastor, con tu iglesia? Pídele a Dios en oración en esta noche. Oremos. Amante Padre Celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre Eterno, porque nos hablas y nos instruyes, nos capacitas y nos recuerdas cosas importantes que como discípulos tuyos necesitamos entender. Te pido, Señor, por este próximo año que ha de iniciar. Permite que todos como un solo cuerpo vayamos en pos de tu misión. Que atendamos las necesidades de quienes tengan necesidades. Que, Señor, el método de Cristo se ve reflejado no en un momento durante el sábado, en una actividad misionera, sino que se vea reflejado en cada corazón convertido y transformado, abnegado, que se preocupe por cada alma que necesita de tu amor. Acompáñanos y sé tú nuestro capitán. Sé, Señor, quien va delante nuestro, abriendo caminos, tocando corazones, y que nosotros solamente al ser mensajeros, proclamemos el mensaje de verdad. Ayúdanos a servirte, que no tomemos en poco el hacer la parte que nos corresponde también en el liderazgo eclesiástico, porque es necesario que podamos participar de él. Quédate a nuestro lado y permítenos conectar vidas, así como cooperar los unos por los otros en la obra de Cristo Jesús. Y en el mismo nombre de Cristo Jesús pedimos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Pronto a predicar las buenas nuevas de salvación. Toda tribu, pueblo, lengua, raza y nación. Lleva la luz a casas de esperanza. Plantemos más iglesias con amor.
conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Conectando vidas, compartiendo esperanza del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza, trabajemos en la gran misión. Discípulos de Cristo somos en la actualidad, Llevando luz a casas de esperanza, y construyendo iglesias con amor. Conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Conectando vidas, compartiendo esperanza sin temor alguno y firme decisión. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar y almas rescatar. Unidos, conectando vidas, compartiendo el mensaje del pronto regreso de mi Salvador. Y juntos avancemos en espíritu y verdad, llevando el estandarte de la fe. Marchemos victoriosos hacia la eternidad, por Cristo trabajar. Conectando vidas, compartiendo esperanza, el amor de Cristo debemos compartir.